Bueno, yo soy Pablo y el año pasado me presenté al MIR con una academia convencional y no conseguí la nota que yo quería para una especialidad que me convenciese. Entonces decidí repetir y me he presentado este año con ProMIR y bueno, la verdad es que estoy muy contento y sí, y esta vez sí que lo he conseguido. Pues mi preparación con ProMIR este año ha sido muy fácil, muy amena, yo diría, en comparación con el año pasado. Sí que es verdad que el hecho de tener un calendario más personalizado y que te permite ir avanzando pues, según tu ritmo. Bueno, en mi caso yo estudiaba en la biblioteca con amigos y me permitía evadirme un poco del mundo MIR y ir un poco pues a mi ritmo, dando mis pasitos y bueno, pues poco a poco iba evadiéndome de este ambiente, ¿no? Entonces pues me ha permitido como seguir con una vida, digamos, fuera de la preparación y no estar dentro de la burbuja en la que estuve, por ejemplo, en mi primera preparación MIR. Y bueno, eso es así es como lo he vivido, más o menos sería el resumen. Pues la verdad que dudaba mucho cuando tenía que decidirlo y al final decidí hacerlo con ProMIR porque básicamente por el número de preguntas que ofertaba. Había probado la demo gratis y me convenció. La verdad que también la plataforma pude trastear, juguetear un poco con la plataforma y bueno, al final me convenció lo suficiente como para darme la autonomía esta que yo buscaba un poco para ir pues haciendo mi preparación mía, por así decirlo. A la hora de que elijan academia, les recomendaría que busquen un ambiente cómodo, que pues al final cada persona es distinta y tienes que encontrar una academia que se amolde a ti y que tú te puedas amoldar a la academia. Vale, pues en comparación con mi preparación anterior, lo que yo creo que este año me ha ayudado mucho a conseguir pues, mi objetivo, al final ha sido hacer muchísimas preguntas, confiar pues, en esas preguntas, en la base de datos, en la inteligencia, seguir un camino propio mío, pues al final que se basaba en mi propio progreso, con mi horario individual y no compararme con otras personas. Simplemente pues el hecho de tener tu propio horario ya te permitía eso, y el llegar a casa teniendo digamos, un horario que has ido completando poco a poco, unas tasks que que hayas podido ir marcando tics y yéndote a casa tranquilo, pues siendo consciente de que el trabajo del día a día, el granito como hormiguita que vas haciendo poco a poco, pues que al final te vas a dormir tranquilo sabiendo que la suma al final va a llegar a tener su resultado. Y bueno, pues eso, la confianza y la facilidad que tenía con esta forma de prepararlo, yo creo que ha sido bastante clave. Sí, sí que me ha merecido mucho la pena volver a prepararme el examen en todos los sentidos. Al final siempre se dice que una segunda preparación del MIR, en este caso, es muy dura. Yo considero que es dura a nivel mental porque normalmente ves como tus compañeros pues, empiezan la residencia y así, pero bueno, o sea, yo creo que es todo cuestión de cómo te lo tomas, cuestión pues de la personalidad un poco. Y yo en este caso he sido capaz de ir compaginando el estudio, el ir haciendo mi trabajo día a día junto con el socializar, quizá conocer a los compañeros residentes de la gente de mi promoción que sí que había conseguido plaza. Entonces, en este caso yo creo que ProMIR te lo permite, o sea que no necesitas estar 12 horas al día desde el principio para conseguir un objetivo, sino un ambiente en el que no estés embebido en una burbuja y que te permita pues salir adelante de la forma más natural y más pues tranquila, que es como lo resumiría yo. De la metodología de ProMIR destacaría pues, el aprendizaje basado en preguntas, que bueno, tiene una base de datos enorme, una base de preguntas enorme, perdón, y, y que al final
está todo recogido, digamos, en la misma plataforma. Entonces, a través de las preguntas puedes acceder al temario, del temario puedes rescatar preguntas de otros años que hayan existido, incluso la misma videoclase o el material que está explicado, pues eso, en formato de clase de vídeo, está recogido pues como si fuera una imagen más en el texto explicativo. Entonces, que esté todo tan integrado, todo tan intuitivo y todo tan fácil, es muy proactivo de cara pues eso, a que se dé todo con más naturalidad, yo creo, que el proceso sea más fácil. Pues el día tipo de mi preparación era básicamente, llegaba en mi caso a la biblioteca, hacía las preguntas que había que estaban estipuladas para acceder a cada temario de estudio, hacía el estudio del temario que me tocaba y finalmente hacía un número de preguntas para asegurarme de que el estudio que había realizado pues, era el correcto. Si detectaba que había algún concepto en concreto que fallaba más de la cuenta, pues me permitía identificarlo y reestudiarlo, volver a hacer las mismas preguntas o pues, seguir adelante y ver que lo llevaba bien. Y una vez iba haciendo pues, todo el temario que me tocaba cada día, al final del día había un test de repaso del día, y al final de las vueltas, en las últimas vueltas, era un test de repaso de las preguntas del día a día y además preguntas que según la inteligencia artificial pues más o menos se adecuaban a tus puntos más débiles, tus puntos más débiles, que sueles fallar más. Entonces era una mezcla de hacer preguntas con estudio que pues amenizaba también muchísimo más el estudio, la verdad. Sí, los simulacros de Promir me han parecido bastante similares a los del examen MIR como tal. Sí que creo que la proporción de preguntas más asequibles, más fáciles, más básicas está. Hay otras preguntas que son más complicadas, que hay que luchar más, y luego hay preguntas que son completamente aleatorias, que también pueden estar en el examen MIR y bueno, también se ven representadas. Sí que creo que además tanto las preguntas difíciles que se pueden luchar como las preguntas más aleatorias, al final están hechas para fallar, y sí que es verdad que a la hora de corregirlas te das cuenta de que pueden estar hechas más a propósito o menos para fallarlas, pero realmente tienen un aprendizaje detrás y tienen un propósito de por qué esa pregunta está en el simulacro. Entonces, por esa parte yo estaba muy contento. Las tutorías de simulacro a mí me gustaron bastante. Yo las veía los sábados, antes de hacer el simulacro siguiente, y básicamente me servían para emplear la mañana del día del simulacro sin estudiar, viendo cuáles eran las preguntas y entendiendo el porqué de las preguntas que más se fallaban o se van fallando en cada simulacro. Son una forma de estudiar sin cansarte, entonces, por esa parte yo las agradecía bastante. A mí el servicio de tutorías me ha ayudado mucho durante la preparación. Era como ese nexo que yo tenía como un poco con el mundo exterior para que me bajara un poco los pies a la tierra, de decir, vale, vas bien, y te daba la fuerza necesaria para seguir estudiando, seguir con el camino con que ibas, sin plantearte me estaré relajando, estaré sobrepensando pues al final cómo lo estoy haciendo. Y él te daba, mi tutor en este caso me daba un punto de vista objetivo desde fuera que me ayudaba a identificar pues quizá los fallos que podría estar haciendo, y sobre todo yo creo que me daba la confianza que yo necesitaba para identificar lo que realmente estaba haciendo bien y que no lo cambiara. Pues de la preparación digital de Promir destacaría pues al final la facilidad que supone llevarlo a cualquier sitio. Yo estudiaba en la biblioteca, entonces de no tener que llevar todos los manuales a la biblioteca, poder estudiar en cualquier sitio, en el tren, en donde fueras, si te vas de viaje o si estás en el transporte público y justo no te ha dado tiempo a ver una clase o se está transmitiendo una clase en concreto, pues es la facilidad de tenerlo todo en una misma plataforma y
y el tenerlo todo recogido te permite pues identificarlo todo mucho más rápido y ser más eficiente a la hora de estudiar. Si tuviera que definir ProMIR en una frase sería yo creo que autonomía. Autonomía y compaginar, porque al final es lo que a mí me ha permitido, yo es de lo que más contento estoy. Conozco mucha gente que, bueno, cuando yo al final el año pasado me planteaba repetir, pedí testimonios de compañeros que lo habían repetido y recuerdo que había gente que me decía que, bueno, que el repetir les había supuesto pues, la experiencia más traumática o lo habían pasado muy mal, que al final había valido la pena o habían conseguido su objetivo, pero quizá lo que habían tenido que vivir a través o para conseguirlo no era pues tan agradable. Yo en mi caso ha sido completamente al revés y he podido pues eso, compaginar el estudio con seguir adelante en mi vida, no sentirme estancado como quizá pudiera haber pensado. Pues yo me he sentido muy tranquilo durante toda la preparación, muy muy autónomo, no solo porque al final tienes el contacto de todos pues la gente de soporte, los profesores, al final vas teniendo feedback poco a poco, también pues en general, aparte de personas, el feedback de pues los percentiles de los simulacros, un poco pues ver que vas mejorando en netas y tienes la autonomía suficiente para construir tu propio camino como tú lo quieras hacer, pero con los recursos necesarios como para saber que lo estás haciendo bien y si lo estás haciendo mal, identificarlo con suficiente tiempo o margen para corregirlo y pues reenfocar un poco el camino de cómo llevarlo. Sí, yo recomendaría ProMIR tanto para un segundo MIR como para un primero, porque bueno, al final tiene una plataforma muy completa, muy didáctica y muy accesible y rápida de aprender. Y tiene todo el temario actualizado al día. Todas las actualizaciones pues, te llegan, eres consciente de cómo va evolucionando un poco pues, las preguntas o las tendencias a lo largo de los años y todo pues, desde la máxima tecnología.